amor o obediencia. Se dice que hay 3 motivos para la obediencia. Obedecemos porque tenemos que. Obedecemos porque necesitamos obedecer. Obedecemos porque queremos obedecer. Ahora les voy a dar unos ejemplos. Un esclavo obedece porque tiene que obedecer. Tiene que hacerlo. Un empleado obedece porque necesita obedecer. Necesita dinero. Necesita trabajo. Pero un creyente obedece la palabra de Dios porque quiere hacerlo, por la relación que hay entre Dios y nosotros. La verdad es, hermanos, que nosotros y nuestra obediencia al Señor debe ser motivada por el amor que tenemos para Dios. No es amor o obediencia. Los dos conceptos, los dos van juntos. Obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Ahora digo eso, hermanos, o más bien la palabra de Dios enseña esto, porque si no nos cuidamos podemos pensar que los dos conceptos son contrarios. Podemos pensar erróneamente que el amor es una emoción, mientras que la obediencia es una acción. No estoy diciendo que así piensa la gente y que podemos pensar así si no nos cuidamos. El amor parece ser natural, mientras que la obediencia parece ser obligada. El amor está adentro y la obediencia está por fuera. El amor parece hablar de la libertad, mientras que la obediencia habla más del legalismo. Ahora, esto no es cierto, hermanos, pero lo que digo, hermanos, es que a veces si no nos cuidamos, podemos pensar que aquí tenemos por un lado el amor y por otro lado la obediencia. Por un lado la emoción, por lo que está adentro, y por otro lado la obediencia. No, hermanos, Cristo corrige este concepto en este pasaje. El amor, hermanos, produce la obediencia. Y la persona que obedece, lo hace porque ama a Jesús. En este pasaje, hermanos, Cristo está explicando a sus discípulos que ya se va. Nos va a dejar. Y ellos no entendieron todo lo que Él estaba diciendo, pero Él les decía, ya me voy, y un día voy a regresar. Y los discípulos estaban muy confundidos, estaban muy tristes porque no entendieron todo lo que Cristo estaba diciendo. Lo que lo que quería comunicarles es que Él se iba a la cruz. Iba a morir en la cruz y derramar sangre por sus pecados, y luego ser enterrado, y luego resucitado, y luego iba a ascender al cielo. Y los discípulos no entendieron y estaban muy tristes. Estaban muy confundidos porque pues amaban a Jesús. Por 3 años Jesús había sido su maestro. Por 3 años Jesús fue su guía. Por 3 años Jesús fue a lo mejor la persona que amaban más. Y ahora les dice que ya se va. Y Cristo, tratando de aliviar su confusión y su tristeza, le dice, no se preocupen, voy a regresar. Y donde yo estoy, ustedes también van a estar. Pero en mi ausencia, y esto es importante, hermano, en mi ausencia hay algo muy importante. Y aquí no habla de ganar almas. Ese deber añade después. Pero en mi ausencia lo más importante es que guarde mis palabras, que me obedezca. Es lo más importante. Y una que otra vez, hermanos, en este pasaje, amor y obedecer, y amor y guardar, y vez tras vez, Cristo enfatiza la importancia de, mientras que Él no está, hasta que Él venga, el creyente debe vivir en obediencia, guardando las palabras de Dios, obedeciendo las palabras de Dios. Y si hay algo, hermanos, que podemos recordar esta mañana, sería esto: que el cristiano que verdaderamente ama a Dios le va a obedecer. Amén. Y la persona que obedece lo hace porque ama a Jesús. Ahora mi bosquejo esta mañana es un poco diferente, porque quería estar seguro que podía hablar de todo lo que está aquí. Voy a terminar antes de la hora, pero tengo un bosquejo más analítico que nada,
Pero yo quiero hablar de este asunto del amor y obediencia de varias perspectivas. Primeramente quiero hablar de la prioridad de la obediencia, la prioridad. Quiero que vean nuevamente, hermanos, versículo 15. ¿No tiene el bosquejo? En versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Aquí vemos, hermanos, la prioridad para el creyente en hoy día. Esto es lo que es más importante para Jesús, hermano. Cristo ya va a la cruz, va a morir en la cruz, y en su última conversación con los discípulos derrama su corazón con ellos. Acuérdense, la última conversación que Cristo tiene con sus discípulos, y habla ya después de su resurrección y antes de su ascensión, añade otro deber muy importante. Pero en su última conversación con sus discípulos antes de su muerte, aquí habla del amor y la obediencia. Lo que yo deseo más que nada es de que obedezca mis palabras. Ahora, hermanos, miren, el cristiano, hermanos, básicamente podemos reducir los deberes de un cristiano en dos: obedecer a Jesús y ganar almas. Pero primero y sobre todo, hermanos, es obedecer a Jesús. Si obedecemos a Jesús, hermanos, todo eso va a fluir. Esto es lo que es más importante para Jesús, que le obedezcamos. Y es más, la obediencia, hermanos, es una prueba. Es la prueba, hermanos, del amor, el amor que tenemos para Jesús. Quiero que vean, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Lo vieron, hermanos? Usted puede hablar del amor para siempre. Puede cantar cantos del amor de Dios, hermanos. Y podemos enfatizar cuánto amamos a Jesús y cantar el himno: oh, cuánto amo a Cristo. Pero la prueba, hermanos, del amor hacia el Señor Jesucristo, hermanos, es la obediencia. Algunos eruditos dicen que a lo mejor en este momento, cuando Cristo estaba hablando con sus discípulos, estaban llorando. Ya se va. Yo me acuerdo cuando mi esposa se fue a México por 10 días. Estaba llorando. Y cuando volvió empecé a llorar. No de tristeza, sino por cosas. Y Cristo, como les quiere decir, hey, no es tanto la lágrima, no es tanto la emoción. Lo que yo quiero ver es la obediencia. Amén. La obediencia es la prueba del amor que tenemos para el Señor. Y es interesante, hermanos, que vemos que Cristo siempre, cuando habla de sus mandamientos, sus palabras, siempre habla en plural. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. O sea, casi siempre, no siempre, pero en casi todos estos textos, Cristo está hablando en plural. Porque no tenemos el lujo, hermanos, ni la opción de poder escoger cuál mandamiento vamos a obedecer. La prueba, hermanos, que si amamos a Jesús, hermanos, vamos a guardar todos los mandamientos del Señor. Nos vamos a separar del mundo, vamos a vestir modestamente, vamos a guardar nuestros cuerpos puros, vamos a abstenernos de la fornicación, vamos a perdonar a los hermanos cuando nos ofenden, vamos a dar el diezmo, vamos a ser fieles en la iglesia, vamos a servir en la iglesia local, vamos a amar a los hermanos, vamos a ser pacientes. Cristo está hablando de todos sus mandamientos. El cristiano no podemos escoger este y el otro no, o este sí y este no, hermanos. La prueba del amor a Jesús, hermanos, es que guardamos todos sus mandamientos. Y entendemos, hermanos, que sí pecamos. Y que mientras que estamos aquí en la tierra no lo vamos a poder hacer completamente. Pero debe ser la meta del cristiano. Si verdaderamente, hermanos, amamos al Señor, cantamos cantos del amor de Dios y hablamos del amor de Dios, hermanos, pero muchas veces no estamos dispuestos a guardar sus palabras.
Es lo más importante para Jesús. La obediencia es la prueba del amor a Jesús. Y también es la evidencia de conocer a Dios. Amén. Bueno, no tiene que ir allá. Y este punto no está en este pasaje. Pero en otra parte, el mismo apóstol Juan dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hermanos, es la evidencia. A veces hay mucha gente que hace profesiones de fe, hermano. Y puede haber personas que vienen a la iglesia, pero hermanos, la evidencia de haber verdaderamente conocido a Dios, hermano, va a tener una vida diferente. Amén. Somos nuevas criaturas, hermano. Hay cosas que han pasado ya. Y debe haber cambios en nuestra vida. Y ahora vivimos en obediencia. La obediencia es evidencia que nos hemos convertido a Cristo, hermano. ¿Sabía usted que la profesión de fe no salva? Hay personas que oran y levantan la mano o oran tal vez en la puerta, pero eso no significa que realmente se hayan convertido al Señor, que hayan sido salvos. Pero la evidencia, si usted dice que conoce a Dios, pero su vida no ha cambiado y sigue en el pecado, y el Espíritu Santo no le convence, algo está mal ahí. Amén. Y a lo mejor realmente no conoce a Dios. Voy a pasar a la siguiente. Hemos visto la prioridad de la obediencia. Es lo más importante para Jesús. Es la prueba del amor que tenemos para el Señor. Y es también la evidencia que conocemos a Dios. Y ahora quiero ver la motivación de la obediencia. Quiero que vean versículo 21 nuevamente. Ya vimos la prioridad de la obediencia. Ahora la motivación. En versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mira, hermanos, la motivación principal, hermano, de nuestra obediencia, de guardar sus palabras, debe ser, hermanos, el amor a Dios, hermano. El amor a Jesús. Digo esto, hermano, porque muchas veces podemos, como cristianos, podemos ser motivados por otras cosas, pero son motivaciones inferiores y no duran. No quiero decir que sean malas, pero simplemente no van a durar. A veces, hermanos, obedecemos o tal vez guardamos la palabra de Dios para tener buen testimonio. Y verdad que es una buena motivación. Queremos dar buen testimonio, ¿no? Yo quiero dar buen testimonio a los que están afuera, los que no conocen al Señor. Hay ciertos cambios que he hecho en mi vida pensando en los que no conocen a Cristo. Hay ciertas maneras que no me peino, que no me he visto. Hay lugares en donde no voy. Hay maneras que no hablo porque estoy pendiente de que hay gente que no conoce a Cristo y no quiero confundirles. Amén. Pero hay ciertos cambios que he hecho en mi vida, en mi convicción tal vez, para dar buen testimonio, y no hay nada malo en eso. O tal vez que uno para dar ejemplo a la juventud de la iglesia. De nuevo, hay ciertas convicciones que tengo en mi vida que tal vez podría no tenerlas y sin pecar, tal vez lugares o tal vez diferentes cosas de mi vida, pero pensando en la juventud, pensando que tal vez no entenderían esa libertad que tengo en el Señor, decido hacer cambios porque yo quiero ayudar a la juventud. Amén. A propósito, ese es el cristiano maduro. El cristiano maduro está dispuesto a dejar a veces ciertas libertades que tal vez no son malas. Amén. Porque quiere poner el mejor ejemplo para la jovencita o para el joven Amén. de la iglesia. Es una de las motivaciones, pero de nuevo, es una motivación inferior a la más importante. Hay hermanos que tal vez obedecen, entre comillas, o guardan ciertas palabras de Dios o ciertas convicciones para agradar al pastor o al pastor de jóvenes. Eso debería estar lo último en su lista. Amén. No queremos que nadie aquí, y vamos a predicar fuerte y vamos a
poner la meta alta tal vez, elevada. Pero su obediencia, hermano, no debe ser para agradar al pastor de jóvenes o al pastor. Ni debe ser para ganar o mantener un ministerio de la iglesia. Ahora, un niño de la escuela, hace como 2 semanas, dijo, oh, yo no puedo hacer eso. Y no fue algo muy leve, no sé, hablar en la clase, no sé. Pero le dijo a su compañero, oh, yo no puedo hacer eso porque ahora tengo ministerio y no lo quiero perder. Uno de los niños de la escuela dijo eso. Ahora, es bonito, ¿verdad? Pero no debe ser la motivación principal. La motivación principal, hermanos, debe ser el amor a Jesús. Amén. Amor a Él por lo que ha hecho. Y vemos lo que Él hizo en versículo 2 de Juan 14. Quiero que lo vean. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora mantenemos ese versículo, hermanos, y pensamos que ese versículo está diciendo que Cristo ya está en el cielo haciendo unas mansiones. Él es todopoderoso, no tiene que estar. Él preparó un lugar para nosotros, hermanos, cuando fue a la cruz de Calvario. Así Amén. Preparó una morada en el cielo. Ahora sí podemos ir al cielo, por lo que Cristo ya preparó nuestro lugar por derramar su sangre en la cruz de Calvario. Y eso debe ser, hermanos, la mayor motivación de obedecer por lo que Él ha hecho por nosotros. Y no solo murió en la cruz por nuestro pecado, pero permitió en su soberanía, permitió que nosotros cayéramos o estuviéramos bajo la predicación del Evangelio, sea en la puerta, sea en la iglesia, y luego por medio de su Santo Espíritu nos convenció del pecado, y luego nos dio suficiente fe para creer en Jesús. O sea, Dios, hermanos, no solo murió en la cruz, pero luego nos eligió para la salvación, hermanos. Oh, hermanos, eso debe motivarnos a vivir en obediencia para Él, hermanos. No para tener un ministerio, no para agradar a la gente, no para ganar un puesto en la iglesia. No, hermano, debe fluir, hermanos, del amor que tenemos para Jesús. Por lo que Él ha hecho. Amén. Y por lo que Él hará. Porque en este pasaje dice que Él viene por nosotros. Un día va a regresar y nos va a arrebatar como iglesia. Y todo esto, hermanos, yo constantemente, hermanos, cuando me siento un poquito seco en mi relación con Dios, yo empiezo a mirar atrás a mi vida, a la edad de 17 años. Cuando yo perdido en las fiestas de mis amigos y en las borracheras, a un joven, Cristo permitió en su soberanía que yo prendiera la televisión. Y ahí oí un mensaje en aquel día, Billy Graham, toda la semana escuchando su palabra, la palabra de Dios. Y justo antes de ir a la universidad, donde quería hacer todo lo que yo quería hacer, que no podía hacer bajo el techo de la casa de mi padre, Cristo me salvó. Eso. Amén. Oh, hermanos, miren atrás en su vida y vean, hermanos, como Dios, hermanos, usted con todas sus acciones de albedrío libre, pero Dios a la vez manipulando su vida para que usted viniera a este país, que oyera el Evangelio y fuese salvo. Oh, hermanos, debemos de obedecer Amén. por el amor que tenemos para Jesús, por lo que ha hecho y por lo que hará un día. Hemos visto la prioridad de la obediencia, lo más importante. Hemos visto, hermanos, la motivación de la obediencia. Es amor. Porque, miren, hermanos, si usted no ama al Señor y obedece, porque pues eso es posible, guardar ciertas leyes, pólizas de la iglesia de convicciones, lo que pasa, hermanos, como digo, esa motivación no dura. Con el tiempo y con tanta tentación que hay en el mundo y tantas cosas que veo afuera, con el tiempo usted va a ver la vida cristiana como un juego de reglas y de pólizas, de leyes hechas por hombre, y con el tiempo, hermanos, va a ser como un peso en su vida.
Yeah. No puedo ir Amén. allá, no puedo bailar, no puedo tomar, no puedo fumar, no puedo fornicar, no puedo hacer esto y ir para allá y vestirme así. Con el tiempo, hermano, todo eso va a ser un peso, una carga en su vida porque no sale del corazón. Son convicciones prestadas y con el tiempo, cuando ya viene la tentación fuerte, pues ya va a abandonar todo. Esa motivación no permanece. Por eso, hermanos, tenemos que, yo no quiero ver mi vida, hermanos, de cristiano, no quiero ver mi vida cristiana como una carga, hermano. Pero cuando uno obedece por el amor que tiene para el Señor, obedece voluntariamente, es una bendición. Amén. Obedece gozosamente. Amén. Obedece por el amor que uno tiene. Porque sí, bueno, voy a pasar a la tercera perspectiva. Hemos visto la prioridad de la obediencia, la motivación de la obediencia. Ahora el poder para la obediencia. Poder. Quiero que vean versículos 16 y 17. Ahora, en versículo 15, Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero enseguida dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice primero, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Okay? Pero necesitan poder. Ahora, en parte, hermanos, miren, Cristo ya decía que ya me voy a regresar un día. Y en su ausencia no van a estar solos. ¿Saben por qué? Porque va a haber otro consolador. Él va a estar con ustedes. Pero entre 15 y 16, creo que Dios puso 16 y 17 enseguida, el versículo 15, porque lo que nos está enseñando es que este asunto de obedecer a veces puede ser difícil. A veces. Porque hay mandamientos que tal vez no queremos obedecer. Pero yo les voy a dar el poder. Y el poder está en el Espíritu Santo. Amén. Y necesitamos poder, hermano. Amén. Porque nuestra carne a veces no quiere obedecer, hermanos. Es débil. Esta carne, hermanos, nuestra boca quiere decir cosas que no agradan a Dios. Y estos labios quieren besar a personas que no debemos. Los oídos se revelan y quieren oír música que no agrada al Señor. Amén. Ya están esperando los poquitos, ¿verdad? No voy a mencionar ni Shakira. Estos pies quieren entrar a lugares donde no deben estar. Estos ojos, hermanos. Yo sé que mis ojos quieren ver cosas que no debo ver. Y como les he dicho, y les digo constantemente para que Dios me ayude. Pero por la gracia del Señor, yo no veo cosas que no debería ver. Por la gracia del Señor. Pero sí quieren ver cosas que no debo ver. Lo que quiero decir, hermano, es que la carne es débil y se revela. Pero cuando hablamos de la carne, hermanos, estamos hablando de la tendencia pecaminosa natural que todos tenemos. Y se involucra esta carne, el cuerpo. Pero la tendencia pecaminosa también está en el corazón. Y hay actitudes, hermanos, que queremos tener. Hay sentimientos, hay emociones. Tal vez no las emociones porque son neutrales. Pero hay actitudes, hay pensamientos que queremos tener en el corazón o guardar en el corazón. Eso es carne también. Y la carne, hermano, es muy débil. Yeah. Y Cristo, conociendo nuestra carne, dijo, yo les voy a dar el Espíritu Santo. Él va a estar, Él va a morar en ustedes. Y no solo la carne es débil, no estamos viendo la necesidad del poder para obedecer. No solo la carne, hermanos, es muy débil, pero el mundo nos jala.
las modas del mundo. El otro día yo admiro a las jovencitas de la iglesia. El otro día yo llevé un grupo de, los muchachos aquí de la escuela, fuimos al Museo de Tolerancia ahí en Los Ángeles. Si usted nunca ha ido allá, yo recomiendo que vaya un día y alístese para llorar. Y fuimos para allá y vimos todo lo que pasó con los judíos y videos y películas. Luego escuchamos a una persona que sobrevivió 5 años. Una señora tenía 86 años. Ella y su hermano fueron los últimos que sobrevivieron de toda una familia grande. Fueron los únicos que sobrevivieron al Holocausto, cuando los nazis de Alemania mataron a 6 millones, 15 millones en total, pero 6 millones de judíos. Y ella se tuvo que esconder en el bosque, en casas, en hoyos bajo las casas y en el bosque, y luego después terminaron en un campamento de concentración. Las cosas que sufrió y los tenía así en la mano, ¿verdad? Y bueno, estuvimos ahí y caminando por el pasillo, pues ahí están los muchachos de las escuelas públicas, muy arrogantes, vestidos mal y malas actitudes, y interrumpiendo a sus guías del museo ahí. Y luego un muchacho les dice a las muchachas de la iglesia, niñas faldas, niñas de falda, skirt girls, skirt girls. Esta niña Jasmine me estaba diciendo que allí en su escuela, ella está en 8th grade, y que allí la llaman la Baptist girl, la bautista, la niña bautista. Amén. La llaman bautista porque hay otras ahí que dicen ser cristianas, pero viven para el mundo, muy carnal. Pero ya que ella es diferente, va diferente, la llaman la Baptist girl, la niña bautista. El mundo los jala. El mundo los quiere conformar. El mundo jala con su música, con sus películas, con sus modas, con sus cosas. Por eso, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y luego, ¿qué se puede decir de las tentaciones de Satanás y sus seguidores? Entonces Dios, Jesucristo, sabiendo todo esto, les dice y nos dice: yo les voy a dar otro consolador. Dios mismo. Es interesante, hermano, que en este pasaje se habla mucho del Padre, se habla mucho del Hijo y se habla mucho del Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas. Amén. Eso es importante entender, porque hay sectas por ahí que dicen que hay nomás uno y es todo. Hay un solo Dios, es cierto. Oye, oh Israel, Jehová, su Dios, uno es, algo así. Pero existen 3 personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. Cuando Cristo fue bautizado, el Padre habló del cielo y el Espíritu Santo posó sobre él forma de palabra. Un solo Dios, 3 personas. Pero Cristo aquí dice: para obedecer mis mandamientos, yo les voy a dar el Espíritu Santo. Él va a estar en ustedes. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos convence del pecado. En Juan 16 habla de esto, de cómo el Espíritu Santo convence al pecador de su necesidad, del pecado y de la justicia y todo lo demás. Pero ese ministerio no para una vez que somos salvos. El Espíritu Santo siempre está ahí convenciéndonos cuando estamos mal. Si somos sensibles, nos está convenciendo: eso está mal, esa actitud está mal, esa acción está mal, no hagas esto, no vayas para allá. El Espíritu Santo nos convence y luego nos da el poder para resistir la tentación. El Espíritu Santo ya tenemos. Pero aquí fallamos, hermanos, que muchas veces no estamos llenos del Espíritu Santo. No lo dejamos controlar nuestra vida. Y por eso constantemente, hermanos, tenemos que, dice en Gálatas, que debemos andar en el Espíritu. En este mundo, hermanos, tenemos que andar siempre conscientes y pendientes al Espíritu Santo, a Dios que Amén. vive en nosotros, tratando de discernir su voz, sus impulsos sutiles. No vamos a oír una voz audible, pero necesitamos andar constantemente pendientes de lo que Dios quiere para nuestra vida. Oh, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda. Vimos la prioridad de la obediencia.
Vimos también la motivación, es el amor. Vimos el poder de la obediencia, el Espíritu Santo. 2 perspectivas más. La cuarta perspectiva, hermanos, es que hay bendiciones, las bendiciones de la obediencia. Hay bendiciones. Hay bendiciones. Quiero que vean nuevamente, hermanos, versículo 23. Dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hay bendiciones. Ahora, deben que admitir, hermanos, he leído y he estudiado estos versículos. Hay tal vez unos detalles que no entiendo muy bien. Pero una de las bendiciones, hermanos, es la mayor experiencia del amor de Dios. Amén. Porque dice que nos amará, ¿no? Si guardamos sus palabras. Pero ¿acaso no nos ama ya? Y es más, ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ama al mundo. Vimos hace varias semanas que Dios ama al creyente con un amor diferente, un amor especial. Ama al mundo en general, ama al creyente en especial. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces, si usted es creyente, Dios ya lo ama. Amén. Entonces, aquí está hablando aparentemente de que una mayor experiencia del amor de Dios. Hay un amor que es un amor que es el amor de deber, pero hay otro amor que es un amor de deleite. Un padre aquí, los padres aquí aman a sus hijos porque pues salieron de su propio cuerpo, son sus hijos, los aman, es su deber, y a veces aun cuando no les gusta a su hijo, lo ama. Pero hay otro amor que el padre y la madre tienen para su hijo, su hija, que es un deleite, que agrada al padre, que es un niño respetuoso y obediente. Porque el padre luego va a estar hablando constantemente del amor que tiene para el hijo. Y va a estar derramando favores sobre ese niño simplemente porque es un niño que trae deleite al padre y a la madre. Nosotros amamos a nuestra hija, Hadassah, porque es nuestra hija. Mi hija nació, hay niños que nacen de cierta manera. Ella nació con un temperamento muy bonito. Nosotros no pudimos controlar eso. No sabemos cómo va a terminar nuestra hija. Estamos orando. Yo ayuno por ella. Yo oro por ella. Cada noche cuando la pongo en su cuna, yo oro por ella. Pero constantemente le estoy diciendo que la quiero, que te amo, mi hija. Pues, y es fácil porque es puro deleite. A veces actúo mal aquí en la iglesia porque, como dicen algunos, a veces, por ser la princesa de la iglesia, es la verdad, soy el pastor, es mi hija, y hay tantos años que han estado esperando, ¿verdad?, que me casara, ahora tengo una hija. Así es. Amén. Pero a veces tanta gente la quieren agarrar, a veces se enoja, se enfada. Pero ella no es así en casa. Ella es puro deleite, la verdad. Le estamos enseñando el significado de la palabra no, ella aprende y luego pues ya no. Es un deleite. Entonces ella está experimentando nuestro amor tal vez de mayor manera que si fuera un niño con otro tipo de temperamento. No sé si lo estoy explicando bien, pero así lo ve el predicador Spurgeon, que vivió hace 150 años. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos a Dios, experimentamos el amor de Dios más. Luego hay intimidad con el Padre y con el Hijo. Otra vez 23 dice: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pues ¿acaso no vive Cristo en nosotros? Ya, porque habla mucho la Biblia de que Cristo en nosotros, Él está en nosotros, Él vive Él habita en nosotros. Pero ahora aquí dice que si obedecemos a Dios, vendremos a Él. La única manera que yo puedo entender esas palabras es que va a haber más intimidad con el Señor. Yo no sé de usted, pero yo quiero tener más intimidad con Dios.
Creo que dice la palabra de Dios que el secreto de Jehová está con los que le temen. Algo así. Yo quiero tener o experimentar el secreto del Señor. Yo quiero tener intimidad con mi Cristo, ¿verdad? Esa es otra bendición. Y otra bendición también es la oración contestada. Quiero que vean versículo 14. Cristo está hablando de la oración. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero luego dice en 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los dos versículos enseguida. O pegados. Creo que lo que el Señor nos está enseñando ahí es que sí debemos de orar y cuando oramos siempre debemos de orar en el nombre de Jesús. Ahora, cuando hablamos, hermanos, cuando oramos en el nombre de Jesús no es una frase que nomás añadimos como si fuera una costumbre o unas palabras mágicas, ¿no? Cuando oramos en el nombre de Jesús estamos diciendo, Señor, yo no merezco nada, pero por los méritos de Jesús y ya que es perfecto y que murió por mi pecado y ya que estoy en Él, contéstame, Señor. Pero Dios no nos puede contestar, hermanos, si estamos en pecado. Dice, hay un salmo que dice, no vayan ahí, pero en Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Oyeron, hermano? Yeah. Si en mi corazón, hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que una de las bendiciones que tenemos de Dios por la obediencia es la oración contestada, oración que hemos hecho en el nombre de Jesús. Asegúrese que cuando usted pide algo, que puede tener el sello de aprobación del Señor Jesús. Porque si va a orar en el nombre de Jesús, tiene que estar seguro que lo que usted está pidiendo, el Señor Jesucristo está de acuerdo. Termina con esto, hermano. Hemos hablado de la prioridad de la obediencia. Lo más importante es la prueba del amor que tenemos para Dios, la evidencia de conocer a Dios. La motivación, hay motivaciones inferiores, son buenas, pero no duran. La motivación debe ser amor. Vimos el poder de la obediencia, poder del Espíritu Santo. Vimos las bendiciones, pero luego, por último, hermanos, veamos la permanencia de la obediencia, la permanencia. Quiero que vean versículo 23 nuevamente. Quiero que vean el tiempo de este verbo en versículo 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es futuro, ¿no? Futuro. Busqué esa palabra en el idioma original. ¿Y sabe lo que significa? Cuando dice mi palabra guardará, significa mi palabra guardará. Futuro, tiempo futuro. Mucha gente, hermanos, mucho, entre comillas, para no dudar su salvación, vienen y reciben a Cristo y están muy contentos y están gozosos y empiezan a servir y empiezan a ganar almas y empiezan a cambiar y ya empiezan a obedecer, pero no hay permanencia. Yo sé que he hablado de esto mucho últimamente, ya voy terminando. Me duele mucho que muchos que fueron soldados aquí en la iglesia, hermanitos, hermanitas, jóvenes, jovencitas, estaban haciendo un impacto en la iglesia, estaban ganando almas, enseñando, sirviendo, adornando, pintando, siendo líderes, enseñando clases, que en el momento más crucial en la historia de este mundo, así lo veo, con el mundo tan lleno de iniquidad, hermanos, y se está empeorando, en el tiempo cuando hay más necesidad de gente que se pongan en la brecha. Amén. Se han ido. ¿Por qué se han ido? Ya no aman a Jesús. Ahora aman al muchacho. Aman a la muchacha.
aman al mundo. Demas me ha abandonado amando este mundo. Porque si la obediencia sale del amor, entonces ¿qué? Cuando alguien se va y ya no está en los caminos del Señor, quiere decir que ya no ama al Señor. Algo intervino. Y ya no, esa relación de amor que antes uno tenía, ya no tiene. Ahora están enamorados con otras cosas. Y hermanos, es muy difícil regresar. Por varias razones, la costumbre, luego la vida cambia tanto, luego por vergüenza, y luego Satanás le dice, no puedes poder. Hay tantas cosas. Gracias a Dios que en la iglesia hay personas que han regresado después de sus vacaciones en el mundo, ¿verdad? Ya regresaron. Y siempre, ¿verdad? Que siempre abrazamos a los hermanos que vuelven a los caminos del Señor, ¿verdad? Que es una bendición. Pero es son muy pocos y es muy difícil. Lo que Cristo quiere, hermanos, es permanencia. Amén. Guardará. No solo un día, 2 días, una semana, o un mes, o 5 años. Termino diciendo esto, hermanos. Y lo he dicho tantas veces, pero me duele, me parte el corazón. Es un puño de personas que a través de los años, a través de las décadas, como Ana en el libro de Lucas, 80 años, después de perder a su esposo 7 años después de haberse casado, por 80 años sirvió a su Señor en oraciones y ayunos en el templo. Hay pocas personas que son así. Yo conozco a pocos, conozco a algunos, hay algunos aquí, pero yo conozco a pocos. Hay personas que se enojan con la familia, se molestan con el pastor, se van, pueden buscar otra iglesia, pero luego van a esa iglesia y ven que no es como nuestra iglesia y van buscando, nos vamos a quedar en casa. Y luego con el tiempo, poco a poco se apartan y terminan muy lejos de Dios, como si jamás hubieran conocido al Señor. ¿Usted quiere vivir así, hermano? ¿Usted quiere ser un cristiano así? No es amor o obediencia, es obediencia por el amor.